Raw Fine Arts, creatividad, arte, comunidad. Bienvenidos a Raw Podcast. Ahora estamos con Adolfo Dávila, de este lado Sergio Román. Y Marco Markovich. Bienvenido, platícanos cómo empieza Muchas el cine. gracias. ¿Cómo empieza el cine? Tú en el cine. Pues mira, mi historia es extraña porque yo estudiaba diseño gráfico en la UAM y era bastante cinéfilo. Me empecé a volver como muy adicto a ir a la cineteca casi diario. Yo vivía en Satélite, entonces me echaba unos recorridos de 1 hora de ida y 1 hora de vuelta para ir a la cineteca, Hoy a las serían 2 y muestras. 2. Hoy serían 2 y 2, por supuesto. Y me iba leyendo en el metro y tal, y pues me gustaba mucho ir al cine mientras estaba estudiando yo diseño gráfico en la UAM. Y un día vi Nostalgia de Andrei Tarkovsky, y esa película me detonó la decisión de esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, ¿no? O sea, fue de, si esto se puede comunicar a través del cine, yo quiero aprender a hacer eso, ¿no? Y a partir de ese momento dije, quiero hacer cine, pero no iba a dejar la carrera trunca y buscar la carrera de cine. Entonces dije, acabo mi carrera de diseño y luego hago una maestría en cine, o de plano estudio otra carrera de cine, ¿no? O sea, estudio otra carrera. Al principio apliqué para el CCC y apliqué para algunas escuelas extranjeras. En el CCC no me aceptaron. Después dije, no, pues una maestría en realidad estaría bien. En ese mismo momento, cuando yo acabé la carrera de diseño, con un documental. Fue mi primer proyecto. Sí, ahorita sí acabo de diseño, pero muy poco. Yo ya desde entonces, en la UAM Azcapotzalco había la opción de estudiar diseño estático y dinámico, le llamaban, que era, el diseño estático es diseño impreso y el diseño dinámico era diseño para medios audiovisuales. Entonces ya tenían esa visión ellos y me empecé a enfocar eso. Había laboratorios, había cámaras, había con qué hacer cosas y me empecé a clavar en el lado del cine y de la tele, y mi tesis de la universidad fue un documental. Le fue muy bien en su momento ese documental. Digo, al paso del tiempo acabó en la Bienal de Venecia y, o sea, fue una pieza como un poco experimental porque no tenía diálogos. Era un documental sobre la desnutrición en México, ¿no? La universidad tenía siempre como esta perspectiva muy social y mi tesis argumentaba que la cámara era como un lápiz, ¿no? Que tú podías diseñar igual con una cámara que diseñas con una herramienta de diseño. Y me la aceptaron. Me costó trabajo que pues la universidad aceptara esa propuesta, pero al final acabé haciendo mi documental. Lo empecé a inscribir a festivales, ganó un premio en la primera Bienal de Video en México. Lo mandé a varios festivales y se fue yendo a muchos lugares. En ese momento yo me fui a vivir a Tijuana, y cuando estoy viviendo en Tijuana me avisan que el documental ganó un premio y que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes nos quiere patrocinar otro proyecto, ¿no? Entonces yo tenía 25 años y pues nos empezaron a dar dinero para producir. Yo estaba viviendo en la frontera y mis temas eran migratorios, ¿no? Entonces hice un segundo documental que se llamó Los que se van, que estaba patrocinado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y por el Colegio de la Frontera Norte. Entonces empecé a tener como apoyos ahí en la zona fronteriza. Y durante 3 años hice 3 documentales sobre temas migratorios en la frontera. Y después me empezaron a caer ofertas que eran como más grandes de lo que yo sentía que sabía hacer, ¿no? En un momento me cayó una propuesta de BBC, de Channel 4, para hacer un documental sobre migración en la frontera, en cine, ¿no? Y yo les dije,
pues siempre he hecho cosas en video, no sé filmar bien, espérenme tantito. Y estaba aplicando yo para una Fulbright, para irme a estudiar mi maestría en cine, que era como lo que pues yo quería hacer. Y me la dieron, y entonces rechacé ese proyecto que hasta la fecha digo, ¿qué hice? ¿No? O sea, ¿en qué momento le dije que no a la BBC? ¿No? Y me fui a estudiar cine a Nuevo México, a Santa Fe. Estaba yo muy clavado en el cine documental y en temas etnográficos y antropológicos. Hice una maestría en cine documental etnográfico, que hasta la fecha, aunque no afecta el trabajo del que vamos a hablar en este podcast, sí es algo que influye mucho en lo que hoy escribo, ¿no? O sea, como que mis temas están muy dirigidos hacia aspectos sociales, antropológicos, etnográficos. Y bueno, pues me fui a estudiar, hice un año en Nuevo México, después me fui a vivir a Washington, D.C. y regresé. Todavía hice un documental más y me metí en la publicidad por años, ¿no? Porque regresé con una hija y era así de, pues, hay una boca que alimentar y la única vía de seguir haciendo cine y poder ganar dinero, o sea, a la que tenía acceso en ese momento, era, pues, la publicidad, ¿no? O sea, empecé a entrar a la publicidad como editor en un principio, postproductor, y después me empezaron a soltar proyectos de dirección. Y así me aventé, no, como pues casi 20 años, o sea, 18, sí, como casi 20 años. Digo, ahora sigo haciendo el intento de seguir haciendo publicidad. Es cada vez más difícil, ¿no? Estoy muy alejado y es bien, bien complicado partir tu cabeza entre la mente, pues de este trabajo publicitario y tu trabajo cotidiano de creación cinematográfica, ¿no? Porque pues obviamente te jala yo quiero escribir, yo quiero filmar mis ideas, ¿no? Y no quieres estar atendiendo clientes y que si la lata es más acá o si se ría más, ¿no? De las primeras ideas fue una película sobre un chico que estudia en Ecatepec, que vive en Ecatepec y estudia en la UNAM, ¿no? Y que, pues, ese trayecto y esa intención de vida de un chico que, pues, viene de un contexto humilde y tiene las ganas de estudiar, que es capaz de recorrer 2 horas de ida y 2 horas de vuelta diarias para lograr lo que él quiere, ¿no? Así empezó un poquito la idea, ¿no? De que qué va viendo mientras él recorre la ciudad. Y al paralelo, pues, ¿qué va escribiendo, no? Porque él, al ser un estudiante de filosofía y tal, tenía esta idea de que era un poeta, ¿no? También era un chico que tenía intenciones poéticas. Y pues eso quedó de alguna manera impreso en la película, ¿no? O sea, fueron como de los primeros hints que iban definiendo hacia dónde se iba a estructurar la historia. Y ya después era pues también la historia de, o sea, ¿de qué se trata esta historia? De la injusticia, ¿no? O sea, de la incapacidad de obtener justicia en este país, ¿no? Y cómo manifestar eso a través de 2 jóvenes, ¿no? Y así se fue dibujando. Al principio, insisto, era la historia de él, de Víctor, y cuando entra ella y empieza a conformarse literariamente, empieza a tomar más fuerza el personaje femenino que el personaje masculino, ¿no? Y empiezas a darte cuenta de que tiene sentido que ella tenga más fuerza y más, pues, riqueza cinematográfica, por así decirlo, al punto de que se vuelve un personaje súper atractivo para las posibles actrices que lo hicieran y también bien difícil de castear, ¿no? O sea, también un personaje complejo de castear. Yo nunca supe eso hasta entrar a los procesos de casting, ¿no? Pero en sí, pues el siguiente tema implícito era la injusticia. Y vamos a revisar un poquito a los procesos. ¿Alguna rutina? Pues mira, es que es curioso porque hay veces, y yo creo que le pasa a cualquier guionista o cineasta, que
tienes una idea, ¿no? Y la bajas y escribes un parrafito que dice la historia de un chico que viaja de Ecatepec a la UNAM. Ya lo dejas y estás trabajando en otra cosa. En ese momento yo estaba trabajando en este guión que les comentaba del niño volador y pues tenía ya el esbozo de otra idea, ¿no? Entonces, si empiezas a contar desde ahí, pues son Sí, y estás escribiendo, muchísimo tiempo. Y luego bajas otras notas. Yo trabajo mucho con research, o sea, muy visual, ¿sabes? Me encuentro una foto de algo que me interesa y la guardo y la archivo y voy teniendo ese folder en donde voy guardando en ese proyecto las referencias visuales que me van a inspirar a escribir, ¿no? O sea, voy partiendo de lo que voy encontrando visualmente para traducirlo a aspectos literarios, ¿no? Entonces, colecciono cosas, ¿no? De alguna manera, que van derivando en historias. Ajá. Y esas cosas, ¿cómo se ven? ¿Son generalmente muy conexas o te pasa a encontrar imágenes que dices, esto no sé por qué, pero lo voy a poner en el cajón de este guión porque... O sea, no sé, pero no, siempre hay como una noción del poder. Hay una. Sí, esto se parece a lo que estoy pensando. Me da una luz para decir, así es el personaje que me estoy imaginando. O esta situación, en el caso de Violentas Mariposas, que pues o sea, hay situaciones de marchas, protestas, golpes, represión. ¿Cómo expresas esto? Pues aquí está este ejemplo. Me acuerdo que investigaba mucho yo sobre bombas Molotov, ¿no? Cómo se hacían las Molotov, cómo realmente explotaban, ¿no? Ensayar, a ver cómo... ¿Ensayaste? Claro, pues la llenas y la explotas para saber cómo, porque no cualquiera lanza una Molotov, ¿no? Claro. Y me acuerdo que buscaba fotos o hacía también, o sea, hago también ejercicios visuales de que, a ver, una chava, la ponqueteamos, toma una botella de agua, le amarramos su mecha, la prendemos, no va a explotar, no nos vamos a correr riesgos, pero dame imágenes, dame movimientos, vamos a meternos en un pasillo, a ver, como buscando, ¿no? Buscando a través de lo visual narrativa. Ese es honestamente un camino que, al no ser escritor de origen, y haber partido de la imagen, académicamente incluso, pues ha sido mi camino, ¿no? Como partir de las imágenes para encontrar las palabras. Que está bien, ¿no? Hablando de que es cine y no otro medio audiovisual, ¿no? Pues la imagen y el sonido tienen un peso muy fuerte que a veces pensamos que caen las palabras, pero no es así, ¿no? Hay muchas otras partes sensoriales que no es precisamente siempre la palabra, ¿no? La palabra es otro recurso, ¿no? Pues mira, yo sí pienso, o sea, hoy más que nunca, conforme he avanzado en mi aprendizaje autodidacta de escribir guiones, cada vez creo más en la palabra como el sustento de la cinematografía, ¿no? O sea, cada vez creo más que el guión realmente es tu guía esencial y lo que origina todo, ¿no? Me refiero como a la palabra hablada por el personaje, al diálogo, me refería más al diálogo, ya. ¿no? Sí, no, ahí sí no, creo que hay que huirles. Platícame eso, está muy interesante porque ahora hay que huirles. Pues no sé, yo creo que entre menos necesites del diálogo, más eficiente puede ser una historia, ¿no? O al menos a mí me resulta más atractivo una película que es simple y corta en sus diálogos que algo que no para de hablar. Que también hay cosas muy buenas así, y son estilos cinematográficos y estilos literarios, ¿no? O sea, acabo de ver hace poco Begonia, por ejemplo, que no paran de hablar, ¿no? Y es una obra maestra, y es espectacular, y dices, qué cabrón que alguien pueda escribir de esa manera, ¿no? Personajes tan ricos y tan profundos que no paran de hablar y que puede suceder todo en una mesa. A mí esas situaciones me desesperan, ¿sabes? O sea, nada más la idea de pensar de todo va a pasar en una mesa me da claustrofobia, ¿no? Me corta visualmente mucha inspiración. Es por eso lo que te digo, de partir de las imágenes
como inspiración, ¿no? O sea, siento que siempre ha sido un camino. Digo, a partir de las imágenes y de los encuentros, ¿no? También, al menos lo que me ha pasado a mí con los guiones que he trabajado hasta ahora, que solo son 3, o sea, llevo 3 guiones terminados, bien concretados. El primero, que fue el que les platicaba del niño volador, pues fue conocer al niño, inspirarte a través de un niño y después conocer a los maestros y después ficcionar todo eso. En vez de caer en el documental y recurrir a la historia realista, por así decirlo, ficcionarlos y llevarlos a algo mágico, que además me resultaba muy atractivo porque creo que no existe, o sea, la discriminación hacia la cultura en México, que ha sido tan profunda a lo largo de nuestra historia, y hacia los mismos niños indígenas, ¿no? O sea, la posibilidad de crear un superhéroe indígena a mí me resultaba así sumamente atractiva, y había conocido al niño que era un superhéroe indígena, ¿no? O sea, un niño capaz de volar. Entonces, eso. El caso de Violentas Mariposas fue diferente porque eran eventos, ¿no? Que cuando acabé la película y me empezaron a hacer entrevistas, un día preguntándome qué había inspirado la película, me di cuenta que cuando yo iba en primero o segundo de secundaria, a un amigo mío que ya tenía carro y novia, se fue con su novia al cerro a fajar, ¿no? Y los agarraron unos judiciales y la violaron y la mataron a ella enfrente de él. Este chico nunca más lo volví a ver en mi salón de clases, ¿no? Y pues yo era un niño, realmente, toda secundaria. Y después de ya escrita la película, me di cuenta que ese evento había marcado profundamente toda la narrativa de la película. Pero yo no lo había relacionado directamente en su momento, sino que estaba ahí en mi subconsciente, y hasta que ya estaba la película terminada y tuve que hablar y explicarla por qué, de dónde había nacido, me di cuenta que eso había sido algo esencial en la razón. Y si te das cuenta, pues la historia es muy paralela, ¿no? O sea, la historia, aunque no llega a la muerte, ¿no? O sea, que pasé por ahí, o sea, sí pasé por... Yo maté a los 2 en procesos de guión, ¿no? Ambos murieron y revivieron, pero acaba pues siendo una película de venganza, ¿no? En donde la sobrevivencia era importante. Mira, la película tiene una premisa muy clara, que ya ha terminado un primer guión, o sea, volviendo al tema de la escritura y los procesos, ¿no? Hay veces que partes de una premisa, ¿no? Y dices, a ver, de esta premisa, y académicamente muchas veces te lo explican así. Yo me he dado cuenta que lo mejor es, o sea, sí tener una premisa, y vas teniendo una noción de premisa de qué es esa frase que describe tu guión en ese momento que estás trabajando, pero que cuando terminas el guión, si reescribes la premisa, realmente ahí encuentras el sentido de qué quería decir todo eso. Y mientras yo escribía ese guión, en uno de los tratamientos de guión, llegué a la premisa que decía, cuando la justicia está ausente, la venganza es un acto de fe, ¿no? Esa era como, se vuelve la premisa de la historia, y se vuelve un graffiti dentro de la historia, ¿no? Entonces se vuelve, además, la premisa está escrita en un graffiti dentro de la misma película. Y creo que ese es realmente el sentido que se buscaba con esa historia, ¿no? Hablar de cuando en un país en donde hemos vivido en injusticia, en donde ese evento que les acabo de describir cuando yo iba en secundaria, pues todos conocemos historias similares, ¿no? Muchas veces en manos de la policía, ¿no? O sea, de que esa imposición y esos abusos han sido ejercidos por gente, por policía, ¿no? Sí, por la supuesta justicia, ¿no? Ajá. Por supuesta parte del... Por quien imparte la justicia. Y entonces te das cuenta que vives en un país en donde esencialmente esa carencia de justicia está arraigada en lo más profundo de nosotros, ¿no? Y hoy también,
cosas que te vas dando cuenta cuando ya terminas incluso el proceso de la película y todo, que es, pues claro, eso es de lo que estaba yo tratando de hablar. Estaba hablando de la carencia de justicia en México y de cómo duele eso, ¿no? Pero también te das cuenta de que, o sea, descubres que es un aspecto cultural, ¿no? Educativo, ¿no? Que está arraigado en nosotros. Hoy, una de mis pláticas más comunes cuando yo hablo de mi película es decir, vivimos en una sociedad acostumbrada y normalizada a la injusticia. Entonces te pasa algo, te hacen algo, pues ojalá y no, porque no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces vives en la esperanza de que no te vaya a pasar nada porque no quieres ir al Ministerio Público, porque no quieres acudir a la policía. Pues en este caso, en el caso de los abusos contra las mujeres, pues, o sea, más del 90% de las mujeres no acuden a demandar, ¿no? A levantar un acta, porque pues, saben que se van a enfrentar a algo que simplemente va a perpetuar el dolor, ¿no? Porque si ya tuviste un daño, ya te pasó algo grave, y te van a ir a cuestionar y a hacerte un examen médico y a volver a abusar de ti y a no resolver nada, ¿no? A no llevar lo que te sucedió a la justicia. Entonces, todo eso también de alguna manera o sea, si yo hubiera sabido todo esto que sé ahora a partir de haber hecho la película, pues tal vez sería otra película también, ¿no? O sea, hubiera tenido como muchísima más información o un marco teórico mucho más profundo para hablar de un tema que de alguna manera yo creo que entre ella a lo mejor está bien de una forma más naive, ¿no? Más, pues quiero hablar de la injusticia y quiero hablar de los jóvenes, ¿no? Porque además había este paralelismo de, pues, ¿a quién padece esto peor que nadie, ¿no? Porque pues es la desesperanza, ¿no? Y ahí entra el contexto punk, ¿no? También, que es el no futuro, ¿no? O sea, el concepto del no futuro y la visión de, pues sí, no tengo futuro y no hay nada, pero no me voy a quedar callado, ¿no? Voy a levantar mi voz o voy a expresarme de alguna manera. Y esa era otra fuente de inspiración, que era esta idea de los jóvenes pues ya no dicen nada, ¿no? Están pegados en el celular, no hay protesta, ¿no? Cosa que hoy vemos que no es cierto, ¿no? O sea, y seguimos, a lo mejor en México nos apaciguamos un rato después del 68 o nos apaciguaron, ¿no? Y ha habido movimientos aislados o hay zonas más calientes, ¿no? Ahí está el ejemplo claro de Ayotzinapa. Y zonas calientes en donde surgen protestas o surgen reacciones de parte de la juventud que son reprimidas, ¿no? Y eso pues sigue siendo parte de nuestra historia. Por un lado eso y por otro lado también la teoría de que pues cuando no tienes nada que hacer, cuando no puedes combatir la injusticia, tu remedio es el arte, ¿no? O sea, tu única opción es expresarte artísticamente para aliviar esa situación y expresar y que quede el testimonio de tu incomodidad ante lo que estás viviendo, sea lo que sea. Y también por otro lado, la idea que surgió de que la chica o el personaje femenino es un estudiante de derecho, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la teoría de que si yo estudio derecho a lo mejor puedo generar un cambio, ¿no? A lo mejor puedo ingenuamente, porque eres muy joven en el momento en que entras a estudiar a una universidad y tu conocimiento de la realidad pues es sumamente limitado, la idea de que una estudiante de derecho tenía el ideal de cambiar al mundo, ¿no? Él tiene el ideal de cambiar al mundo por la poesía, por el graffiti, ¿no? Y por un acto de violencia que no tiene claro, ¿no? O sea, él que se quiere vengar desde un principio, y ella cree que puede cambiar al mundo a través de la ley, ¿no? Hasta que vive en carne propia la injusticia, ¿no? No estoy spoileando la película.
Puede que sí. Un poquito. Pero bueno, son dos vías de cambio al final, ¿no? Aunque, o sea, creo que esos valores pues siguen siendo vehículos válidos de cambio social, ¿no? Desde, digamos, un estudiante, un practicante de derecho, desde el sistema, ¿no? Y también hay gente que desde el arte puede hacer cosas, ¿no? Hay gente que desde, no sé, cada quien desde su trinchera, ¿no? Que ahí se tocan pues, dos polos a lo mejor lejanos, ¿no? El sistema y la vía creacional o artística, ¿no? Pero en general, pues creo que cada quien desde lo que hace puede generar su cambio social, ¿no? Sí. Sí, al final creo que el nivel de frustración, ¿no? Al que se enfrenta, pues yo creo que cualquier artista, ¿no? O sea, Es parte del... es parte de ese proceso. Y después, pues, está el lado del manifestante, ¿no? También de, ok, ¿cómo vamos a reclamar un cambio? Pues a través de la manifestación, ¿no? A través de la agrupación y o sea, de agruparnos y protestar, que es algo que el personaje masculino cuestiona desde un principio, ¿no? Y dice, no, eso no sirve para nada, no cambia nada, ¿no? Al final creo que vivimos también en un sistema en donde pues, son casi como formas de desahogo, ¿no? Te puedes ir a manifestar o puedes pintar grafitis en las calles, ¿no? Y a lo mejor te agarra la policía y te mete unos coscorrones también. Pero tú te estás desahogando a través puedes hacer una película sobre la injusticia y no cambia nada, ¿no? Mi película no va a cambiar nada, no va a hacer que el mundo sea más justo, pero yo desahogo y comunico esta idea, ¿no? Y también creo que el público se desahoga, ¿no? Como bien decías tú hace ratito, o sea, de alguna manera te alivia algo, ¿no? Un coraje que creo que como mexicanos tenemos todos y pues cuando hablas con las mujeres o te enfrentas o sea, te vas a la marcha del 8 de marzo y ves la furia que existe dentro de las mujeres en nuestro país, pues encuentras esta necesidad de pues gritar, explotar, quemar, ¿no? Que ahí se manifiesta y que se hace evidente. Pero es un hartazgo histórico, ¿no? Porque yo creo que lo que pasa también ahora es que nosotros vemos, no, pues la chaviza escucha esto y no sé qué, pero realmente el acceso a la música que existe hoy en día, que nosotros cuando éramos niños no teníamos de esa manera. ¿Cuántos discos tenías? ¿O cuántos cassettes tenías? ¿O cuántos VHS tenías? ¿Sabes? Y ahora tienes todo, ¿no? Entonces tu acceso a la música es infinito. Y por eso mismo creo que ningún género muere, no solo el punk. Ningún género muere y sigue existiendo pues un sector de la población mundial que le encanta el punk. Hay otro que le encanta el rap, ¿no? Y hay otro que le encanta el reggaetón. Es más grande el que le encanta el reggaetón, igual que siempre fue más grande el que le gustaba la música pop, ¿no? Y por eso los discos de Michael Jackson vendían millones de discos, ¿no? Y a lo mejor si a ti no te gustaba Michael Jackson y te gustaba otra cosa, ese disco de esa otra banda que a ti te gustaba no fue tan exitoso o tan comercial, ¿no? Pero el género sigue existiendo y hoy creo que está más vivo que nunca y determina una postura, como bien decías, ¿no? O sea, la gente que escucha música punk se refleja con un acto de protesta y de inconformidad social, ¿no? Y acabas descubriendo chavos súper responsables intelectualmente, ¿no? Con intereses que pues, te parecen muchas veces más atractivos de los que realmente no les interesa nada, ¿no? Sino solo divertirse. El cine también tiene o sea, tanta oferta, y esa oferta, creo que esto es un tema que me parece súper serio y súper grave, ¿no? Porque
O sea, yo tengo la teoría de que el cine de autor y los autores están desapareciendo, ¿no? O sea, cada vez menos una persona, incluyéndonos aquí a nosotros tres, sabemos el nombre del director que hizo la peli que viste ayer en Netflix. Pareciera que el director fue Netflix, ¿no? Te sabes el nombre del actor, por supuesto no te sabes el nombre de nadie más, te cortan los créditos, ¿no? Tú no los ves. Para enterarte tienes que apretarle ahí al botón y hacerle y luego rewind, ¿no? El siguiente contenido. Y no ves el nombre del director, no sabes quién la hizo, ¿no? Entonces siento que en la industria audiovisual ganó el imperio, o sea, ganó, o sea, todo lo que los músicos lucharon por años por defender, o sea, tú escuchas una música que te gusta y si no sabes quién es, lo investigas y lo sabes inmediatamente. Y dices, me encanta, voy a oír el disco entero, o me gusta tal y tal y tal y tal músico, y dices el nombre del músico que te gusta. A lo mejor no te sabes el nombre de la canción, pero te sabes el nombre del músico. En el cine está pasando todo lo contrario, ¿no? En un año con muy buenas películas, ¿no? Como de autor, creo. Insisto, los autores existen, pero se están disolviendo, y cuando tú quieres empezar a destacar tu trabajo, pues a ver cómo le haces, porque estás ahí en un mar de contenidos, ¿no? En donde un autor se desaparece. Y o sea, en la literatura tú sabes quién escribió el libro que te gustó, o quieres comprar un libro de tal. Y en el cine se está disolviendo. Consumimos Netflix, Amazon, HBO. Entonces, esa vía en México yo siento que es compleja, y sobre todo si eres un nuevo realizador, o sea, pues está súper dificilísimo que te vayan a comprar algo, ¿no? Creo que, por otro lado, vivimos en un país sumamente afortunado en el sentido de los incentivos que existen para hacer cine, ¿no? O sea, sí hay la posibilidad de hacer cine en México con dinero del Estado, ¿no? Y otra de las cosas para mí al final sorprendentes también fue que esta historia que apunta al Estado fue hecha con dinero del Estado, ¿no? Tampoco es que me digan, mira, vamos a impulsarte, sí, y no, no hubo palomitas. ¿no? pero de alguna manera ahí sí hubo justicia, ¿no? Es una luz, ¿no? Al final del túnel, ¿no? Que totalmente, sí se puede, pequeño ¿no? auto de auto. Sí, volviendo levemente al tema del que hablábamos, bueno, del que estaba tratando de exponer, de esta desaparición del nombre de los directores, ¿no? Es como, imagínate que tú compraras un libro y en la portada solo trajera el nombre de la editorial, ¿no? Y dijera, Editorial Planeta, léete el libro. ¿De quién es? Pues quién sabe, ahí en las letras chiquitas hasta atrás, ahí si acabas el libro lo puedes ver. Pues sí, es una película de autor, pero además es una película de protesta, es una película que se echa encima todo, es políticamente incorrecta, ¿sabes? Entonces pues te enfrentas a un chorro de paredes, ¿no? Y a un chorro de rechazos en todos lados. Afortunadamente creo que la película ha tenido una muy buena ruta de festivales, y ha sido tomada por los festivales de una manera positiva, ¿no? Y de un entendimiento, incluso por festivales que no te imaginarías. Claro, no festivales gigantes, pero festivales aquí y allá, donde no te imaginarías que la aceptarían, ¿no? Empezando por Morelia, tal cual, que sé que cuando fue aceptada en Morelia estuvo en un proceso de mucha contra, ¿no? O sea, de que pasó de panzazo. Desde tus palabras, ¿qué es para ti la creatividad? Es un poco como lo comentábamos hace rato, como un desahogo, ¿no? Como una necesidad casi física, ¿no? De sacar de ti algo que está ahí adentro, que tiene que surgir, y que si no surge te asfixia. Yo creo que para mí eso es la creatividad, no soltar el aire y soltar algo que está dentro de ti, que si lo mantienes, o paras de respirar o te enfermas, ¿no? En ese sentido, afirmas que es totalmente sanador. Yo creo que sí. Yo creo que sin duda
más allá de la creatividad per se, o sea, yo creo que el arte sí es un proceso de sanación, ¿no? Porque también esta idea de la creatividad, ¿qué es ser creativo, no? Mi hija más pequeña, tengo 3 hijas y las 2 más grandes son, una es artista, dibuja, pinta, hace escultura, y la otra es diseñadora de modas. Y la más pequeña dice, ¿por qué yo no salí artista? ¿Por qué no tengo creatividad? Le digo, la creatividad está en todos lados. O sea, tú puedes ser doctor, dentista, administrador, lo que sea, y ser creativo, ¿no? O sea, la creatividad existe. Ser artista es diferente, ¿no? O sea, hacer arte y ejecutar el arte no depende realmente nada más de un proceso creativo, ¿no? Depende de un proceso de, pues sí, a lo mejor de sanación, a lo mejor, ¿por qué no de dolor, ¿no? O sea, de un proceso de algo que te está asfixiando, doliendo, incomodando y que tiene que emerger. Bueno, quiero invitar al público de Raw Podcast a ver Violentas Mariposas, mi película que se estrena este 12 de marzo en cines en diferentes ciudades de México, y que pues creo que es una película que te puede llevar al desahogo de esas emociones que hemos venido hablando durante todo este podcast. Gracias. Pues gracias por estar acá. Gracias por ponerle punk y buena música al peli, por cerrar también. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y el espacio.